En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en esta segunda semana de ejercicios espirituales, que es la semana del seguimiento de la llamada de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. San Ignacio de Loyola, después de la contemplación de la encarnación y del nacimiento, nos propone la contemplación de la presentación en el templo, la contemplación de la huida a Egipto y la contemplación del episodio de Jesús en el templo. Ese episodio lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, un poquito después del nacimiento del Señor, cuando Jesús tenía 12 años, por daros bien la cita. Estamos en Lucas 2, 41 y siguientes. Ahí está la visitación de Jesús, Jesús perdido y hallado en el templo, como solemos decir en el rosario, ¿no? En esas contemplaciones San Ignacio nos va a invitar a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, a hacer la oración preparatoria. Te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Y luego los tres preámbulos. El primero es traer la historia, el segundo, composición viendo el lugar, el tercero, pedir lo que quiero, que es conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y después la aplicación de sentidos. Primero ver las personas, segundo oír lo que dicen, tercero mirar lo que hacen, como si presente me hallare, como si estuviera allí presente, y así aplicar el oído, la vista, el gusto y el tacto. Y después acabar siempre con un diálogo, pues, con Jesucristo, o con María, o con José, ¿no? Cada uno un poquito como quiera. Yo no me puedo detener aquí en todas las contemplaciones que San Ignacio propone y por supuesto no nos podremos detener en todas las contemplaciones del Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que tú no las hagas, ¿vale? Es decir, en ejercicios espirituales, cuando habitualmente hacemos de fin de semana, suele ser el director el que elige qué vas a contemplar, ¿no? En este caso, que son ejercicios espirituales online, no voy a ser yo quien decida lo que tú tienes que contemplar, sino que eres tú quien lo tiene que decidir. Yo te voy a ir diciendo lo que San Ignacio propone o lo que yo propongo, pero luego eres tú quien tiene que sacar ese tiempo de meditación sobre el misterio que tú quieras. Sobre el misterio que tú quieras. Entonces, si te apetece meditar sobre la presentación del niño Jesús en el templo, o sobre la huida a Egipto, o sobre Jesús perdido y hallado en el templo, pues corta el vídeo ahora y entonces te vas y lo haces conforme a los puntos que te ha dicho San Ignacio, que es, pues primero, traer la historia, segundo, composición viendo el lugar, el tercero, demandar lo que quiero, conocimiento interno del Señor para que más le ame y siga, y después los puntos, ver las personas, oírle que dicen, mirar lo que hacen, aplicar los sentidos y después un diálogo, ¿vale? Entonces, si te sientes llamado y te apetece contemplar alguno de estos misterios, para el vídeo y lo haces hoy, y mañana y cuando quieras puedes volver a retomar este vídeo desde este punto y volver y continuar, ¿no? Continuar haciendo las meditaciones que yo te voy a proponer. Aquí lo importante es que tú contemples la vida de Cristo, no que me escuches a mí lo que tengo que decir, ¿vale? Entonces, si te sientes llamado, porque esto nos va a pasar con todo el Evangelio, ¿no? Es decir, la curación del ciego de nacimiento, la samaritana, cuando Jesús va a la sinagoga, o sea, son tantos episodios que yo no puedo aquí ofrecerlos absolutamente todos. Por eso, ahora estamos todavía en la infancia de Jesús, ¿vale? Entonces, de momento nos quedamos ahí, pero para mí lo importante es que tú ores, no es que mires mis meditaciones y digas, uy, qué bien, ¿no? O sea, de algún modo, si os fijáis, en estos días yo he ido haciendo las meditaciones un poquito más cortas, porque al final el objetivo no es lo que yo diga, sino lo que tú ores, ¿vale? Entonces, si quieres contemplar la huida a Egipto, si quieres contemplar la presentación, si quieres contemplar Jesús a los 12 años, entonces, para el vídeo, contémplalo y después o mañana lo vuelves a retomar, ¿vale? Y esto me vale para el resto de ejercicios espirituales. Cuando yo proponga temas de contemplación, pues igual hay otro tema que te gusta, pues lo contemplas y el día que tú quieras retomas, porque esto va a seguir colgado aquí, ¿vale? En el número 135, San Ignacio nos pone ante los ojos el verdadero objetivo
de los ejercicios espirituales, que es preámbulo para considerar estado. En realidad, los ejercicios espirituales fueron pensados para elegir el estado de vida. ¿El estado de vida qué significa? Significa casarse, ser cura o monja, o religioso o religiosa, fraile, o bueno, pues eso, casarse, ¿no? Es decir, elegir el estado de vida en el cual tú quieres vivir. Con el tiempo, los ejercicios espirituales se fueron viendo que no eran solamente para hacer, como decía San Ignacio, una vez en la vida y elegir estado de vida, porque de hecho puede haber una persona casada que haga ejercicios espirituales, o un sacerdote, entonces pues ya ha elegido, ¿no? Entonces, ahí, ¿para qué sirven los ejercicios? En primer lugar, para reafirmar la vocación. Reafirmar tu vocación, de casado, de madre, de padre, de esposo, de sacerdote, de religioso, de religiosa, reafirmar tu vocación. Y también para enmendar la vida, es decir, aquellas cosas de nuestra vida que no hacemos bien, que no son conforme a la voluntad de Dios, pues que las cambiemos, ¿no? Es decir, si soy sacerdote pero no rezo, o soy sacerdote pero no me entrego al 100%, o soy sacerdote, o soy madre de familia y tengo un hijo que lo tengo atravesado, o me estoy peleada con mi marido o con mi mujer, pues tengo que enmendar mi vida, porque aunque tenga clara mi vocación de estado, aunque tenga clara cuál es mi vocación, no estoy viviendo a la altura de la vocación. Entonces los ejercicios espirituales me ayudan a enmendar la vida, ¿vale? Por tanto, habría dos sentidos. El primero, elegir el estado de vida, sacerdote, cura, monja o casado. El segundo, reafirmar la vocación y enmendar. Y yo añado un tercer propósito, una tercera finalidad, que es el hallar el propósito de tu vida. Los ejercicios espirituales. Aunque tú estés casado, o tú seas cura o monja, o seas un joven estudiante, incluso dentro de tu vocación de estado hay un propósito. Yo, por ejemplo, dentro de mi vocación sacerdotal, mi propósito es evangelizar. Y evangelizar también a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Y eso va más allá del estado, va más allá de ser cura. Es una vocación específica, una vocación dentro de la vocación. Igual que tú, si eres estudiante o vas a empezar una carrera o estás acabando tu carrera, pues sientes que Dios te llama a ser médico o a ser cooperante o te llama a hacer otra carrera o te llama a lo que sea, ¿no? O puede ser un matrimonio, puede ser un matrimonio que sentís que Dios os pide más, que seáis un matrimonio en misión o que adoptéis o lo que sea, ¿no? Es decir, hay como una vocación dentro de la vocación y los ejercicios espirituales nos pueden ayudar para ello. Por lo tanto, tres finalidades de los ejercicios: la elección de estado, si no lo has hecho, la reelección de tu estado de vida, si ya lo has hecho, y enmienda de aquello que hay que cambiar, y el propósito de tu vida o la vocación dentro de la vocación, ¿vale? Desde aquí vamos a hacer el preámbulo para considerar estados y la meditación de dos banderas, que es una meditación que propone San Ignacio y que no está en la Sagrada Escritura, ¿eh? Dice, ya considerado el ejemplo de Cristo nuestro Señor, que nos ha dado, bueno, al principio pues con la encarnación y tal, en obediencia a sus padres, en perfección evangélica, comenzaremos contemplando su vida a investigar o demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad, es decir, vocación, de enmienda o propósito. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del enemigo de la naturaleza humana. Por tanto, San Ignacio nos va a poner ante los ojos la intención de Cristo y la intención de Satanás. Y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Es decir, que viendo lo que quiere Cristo y lo que quiere Satanás, no queramos ser simplemente curas, sino curas santos. No queramos ser simplemente esposas, sino esposas santas, esposos santos, hijos santos, estudiantes santos, trabajadores santos. Perfección, ¿no? ¿Cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida en que Dios nuestro Señor nos diere para elegir? ¿Vale? Entonces, este es el preámbulo. Y vamos a hacer la contemplación de dos banderas. La una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. La sólita oración preparatoria, estoy en los números 137 de los ejercicios. La oración preparatoria: Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. ¿Vale? Y aquí los preámbulos. Primer preámbulo es la historia. Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Vamos a ver qué quiere decir esto. Segundo preámbulo. Composición viendo el lugar.
Será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor, y otro campo en región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer, ¿vale? Entonces, imagínate un campo de batalla, ahora que hemos visto tantas pelis de batallas épicas, El Señor de los Anillos, o otras pelis, ¿no? Imaginaos un campo de batalla. Un campo de batalla tenemos en un lado, tenemos a los buenos, en los cuales está Cristo, el primero de todos, con una bandera, ¿eh? Y la bandera de Cristo es la bandera de la cruz, la bandera de la salvación, y que tiene a su mando un ejército. Y en el otro lado aparece Lucifer, Satanás, el malo, con su bandera, una bandera negra, oscura o roja, una bandera de fuego, y que tiene a todos sus demonios ahí preparados para la batalla, una batalla espiritual entre Cristo y sus partidarios, Satanás y sus partidarios. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Traer a todos los hombres bajo su bandera. ¿Y qué quiere Satanás? Traer a todos los hombres bajo su bandera. Cada uno quiere llevarse a los suyos a su bando, ¿vale? De ahí viene la palabra bando, viene de bandera, o viceversa, ¿eh? Por tanto, primer preámbulo, la historia. Cristo llama y quiere a todos bajo su bandera y Lucifer bajo la suya. Segundo preámbulo, composición viendo el lugar, ver el campo de batalla y ver en un lado a Jesús con todos sus servidores, sus ángeles, ¿eh? Y a Satanás con todos sus demonios. El tercero, demandar lo que quiero. Y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el en sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. Fijaos cómo aquí cambia la petición radicalmente. En esta meditación de dos banderas, cambia totalmente en San Ignacio la petición. Ya no es, conocimiento interno de Cristo, dicho antes, ahora especifica mucho. Pedir conocimiento de los engaños del mal espíritu, porque él va a intentar que yo esté bajo su bandera sin darme cuenta, porque Satanás es el padre de la mentira, es el padre del engaño, y él va a querer que yo esté bajo su bandera y me va a intentar colar su gol como sea. Él va a arrastrarme con engaños. Por eso es el seductor del mundo entero, es aquel que seduce, aquel que te quiere llevar a su terreno sin que tú te des cuenta. Y por eso lo primero que pedimos es conocimiento de los engaños del mal caudillo, de Satanás, y ayuda para de ellos me guardar, porque sin la ayuda de Cristo yo no puedo guardarme de los engaños del espíritu del mal. Es más listo que yo, es más sabio que yo, es más fuerte que yo, es más viejo que yo, y por eso sus engaños son tremendos. Entonces hay que pedir ayuda para de ellos me guardar. Señor, ayúdame, porque quiero tener conocimiento interno de los engaños del enemigo, de Satanás, pero también quiero tener ayuda para que me guardes de ellos, porque es que si no, Señor, me voy a la porra. Si no, sin darme cuenta, de repente me voy a ver debajo su bandera, digo, ya otra vez estoy bajo su bandera y que yo que quería estar en la tuya. Y también pedir conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán. Conocer la vida que Cristo nos muestra, la vida que Cristo nos enseña, la vida del Señor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Pedirle al Señor gracia para conocer lo que viene de Él, lo que viene de su evangelio, lo que viene de su doctrina. Y gracia para le imitar, porque igual que sin la gracia de Dios yo no puedo escapar de los engaños del mal caudillo, también sin la gracia de Dios no puedo imitar al Señor, no puedo imitar su gracia, no puedo imitar su amor. Esta es la petición, por lo tanto. Tenemos ya la oración preparatoria, los tres preámbulos, traer la historia, composición viendo el lugar, demandar lo que quiero, y ahora vamos con los puntos. Y el primer punto es imaginar así como si se sentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Primero fijar la mirada en el campamento del enemigo, imaginar a Satanás. El segundo, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Satanás llama a sus demonios, les convoca para enviarlos a todas las ciudades, para enviarlos a todo el mundo, sin dejar provincia, lugar, estado, que aquí se refiere a que también los curas, las monjas, los casados, los niños, los jóvenes y los mayores, a todo el mundo, ni personas algunas en particular. Satanás esparce sus demonios para que nos tienten y para que nos lleven debajo de su bandera.
Imaginar, por tanto, esta cátedra de fuego, este campo de batalla, imaginar cómo Satanás envía sus legiones. Y el tercero, considerar el sermón que les hace. Fijaos qué sermón les hace Satanás a sus demonios. Y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Que primero hayan de tentar de codicia de riquezas, como suelen muchos, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. De manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Es decir, Satanás a sus ángeles, a sus demonios, les hace una arenga en la cual les explica cómo tiene que hacernos caer a los hombres. Y lo primero es en la codicia de los bienes, de la riqueza. Fijaos que no habla de la riqueza en sí, sino la codicia de riquezas. Como suelen muchos, dice, la codicia de riquezas. El desear tener lo que no tengo, la avaricia, querer tener más, poner la felicidad en las cosas. Y entiéndase por cosas no solamente los objetos, también puede ser la fama, puede ser el poder o puede ser el placer, o tantas cosas que hoy en día tenemos tan al alcance de la mano como hemos tenido siempre, para que las codiciemos y pongamos en ellas el deseo, ¿no? de tener, de poseer. Dice San Ignacio que así más fácilmente vengan a vano honor del mundo, vanidad, a buscar el honor, a buscar el reconocimiento, a buscar que nos digan lo buenos que somos, lo bien que lo hacemos. Estamos en el mundo de la imagen, de la apariencia, mejor dicho, y entonces muchas veces hoy nos gusta que se nos juzgue por lo que aparentamos, por nuestro cuerpo, por nuestro físico, por lo que tenemos, por lo que conseguimos, por nuestros bienes, por nuestro estilo de vida. Y eso es vanidad, eso es vano honor del mundo, eso es buscar vano honor del mundo. De manera que después vengan a crecida soberbia. La soberbia, que es el creerse mejor que los demás, el creerse superior, el pensar que uno lo es todo. Esa es la soberbia, como el pecado de los pecados, ¿no? Dicen que es el pecado especial de Satanás, el que más le gusta, la soberbia, ¿no? Porque es lo contrario de Dios, que es humildad. De manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Estamos en la contemplación. Contemplemos la cátedra de Satanás, contemplemos la llamada de ángeles y contemplemos el discurso que hace. Id a todos los hombres del mundo y tentadles primero con la riqueza. Con la riqueza, con la codicia, con el deseo de placer, de tener, de poder. Y ahí piensa en ti. Piensa en lo que a ti te tienta Satanás, de codicia, de tener, de poseer, Y en segundo lugar, cómo de ahí él te tienta en cosas concretas para que tengas vanidad, para que busques el honor, para que busques la fama, para que busques la apariencia. Y en tercer lugar, cómo de ahí el diablo quiere que te subas a soberbia. Cuando tú has llegado a soberbia, vienen los demás vicios y ya te tiene el demonio bajo su bandera. Fíjate que el tener cosas no es malo, tener un buen teléfono, tener un buen coche, tener salud o el ser famoso, no es malo. La codicia es el deseo, la concupiscencia, el deseo exacerbado, ¿no? La avaricia, la envidia, ese tipo de codicia, eso es lo que hace que el deseo se destiña y se convierta al final en algo maligno que te lleva a vanidad, a falso honor del mundo y finalmente a soberbia. En el número 143, así por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro Señor. Fijaos cómo lo llama sumo, o sea, el más grande, y verdadero, porque al final, verdadero en el sentido de que Satanás es falso, es mentiroso, mientras que Jesús va con la verdad por delante. Y entonces, igual que ha hecho 3 puntos con Satanás, ver la cátedra de fuego, ver cómo envía a los demonios y ver la arenga que les hace, aquí también 3 puntos, pero aplicados a Jesús. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso, no grandilocuente, no llamativo, no fuego, no, un sitio sencillo. Se sienta en un pedrusco o en un pequeño montículo, se sienta ahí, en la hierba. El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina
por todos estados y condiciones de personas. Jesús también ha elegido a sus discípulos, a sus apóstoles, a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos, religiosas, a los laicos, a todo el mundo, para que vayan al mundo y anuncien el que su sagrada doctrina por todos estados de personas y por todas las condiciones de personas, para que le anuncien a todo el mundo su palabra, igual que Satanás les va a los suyos y les dice que a los demonios, Jesús envía a sus discípulos. Y el tercer punto, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos. Fijaos qué bonito. Que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar a traerlos, primero, a suma pobreza espiritual. Frente a la codicia de los bienes de Satanás, a suma pobreza espiritual, pobreza interior. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que nuestro corazón no esté apegado a las cosas, no esté apegado a la fama, no esté apegado a las riquezas, no esté apegado a nada, esa indiferencia ignaciana que veíamos en el principio y fundamento. Esté apegada nuestro corazón solo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Señor, tú lo quieres, yo lo quiero. Y esa es la llamada a la pobreza, suma pobreza espiritual, a no tener nada, a estar despojado interiormente de todo. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual, que significa pobreza material. La pobreza fundamental es la pobreza espiritual, pero incluso también dice, oye, a lo mejor Dios te pide pobreza material, que te desprendas de cosas, que tires cosas que te sobran de casa, o que des dinero a los pobres, o que vivas más pobremente. No solamente en el sentido espiritual, sino incluso en el sentido físico, en el sentido de la pobreza material. San Ignacio, fijaos que aquí hace una gradación entre pobreza espiritual y pobreza material. Pobreza espiritual es para todos. Todos tenemos que vivir desprendidos, con el corazón desprendido de las cosas y con el corazón solamente apegado a la voluntad de Dios. Y también dice después que si Dios nos quiere recibir en pobreza actual, pobreza material, pues que también. Entonces que si el Señor nos lo pide, que nosotros respondamos a esa pobreza actual, a esa pobreza material a la que el Señor nos puede llamar, que puede ser extrema, como la de una Madre Teresa de Calcuta, o puede ser aplicada a nuestro caso. Dios quiere que me desprenda de esta cosa, de este dinero, de este placer, de este lujo, de esta televisión. A lo mejor Dios quiere que te desprendas. ¿De qué quiere que te desprendas? De aquello que te coge el corazón. Este ejercicio te puede ayudar para que tú veas, cuando los servidores de Dios, en este caso yo, te estoy diciendo que vengas a suma pobreza espiritual y que tu corazón no dependa de nada más que de Dios, no esté apegado a nada más que a Dios. Puedes descubrir que tu corazón está apegado a cosas concretas y a lo mejor sientes que Dios te llama a desprenderte de ellas. Pues entonces, con la gracia de Dios, y si es voluntad de Dios, hay que preguntarse siempre si Dios quiere, ¿no? Si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos en pobreza actual. Si el Señor lo quiere, pues despréndete. Primer punto, por tanto, el sermón, que es que quiera traer a todos a pobreza espiritual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. Igual que Satanás nos pedía vano honor del mundo, vanidad, ser famosos, ser honrados. Aquí, fijaos cómo San Ignacio nos dice que Jesús manda a los enviados suyos a que inviten a la gente a pobreza espiritual y a deseo de oprobios y menosprecios. Qué difícil. Eso es difícil. Deseo de oprobios y menosprecios. Aquí podemos escuchar lo que nos dicen los siervos del Señor, que estamos llamados a desear oprobios y menosprecios, porque de ellos se sigue la humildad. Como dice aquí, o sea, no porque Dios quiera que suframos, Dios quiera que lo pasemos mal, que nos maltraten, que nos peguen, que nos insulten, sino porque de estos oprobios se sigue la humildad. Es lo que ha dicho aquí. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Tanto esta contemplación, Satanás, su cátedra, su envío de los demonios y el sermón que les hace. A codicia de riquezas, vano honor del mundo, soberbia y los demás vicios. El campo del Señor, humilde, sencillo,
que llama a los discípulos, a los apóstoles, a los que le envía, y les dice que inviten a la gente a tener pobreza espiritual y también actual, deseo de oprobios y menosprecios, y humildad para de aquí venir a las demás virtudes. Contemplarlo. No se trata de que tú de esta contemplación cojas y saques conclusiones y digas, no, contémplalo. Tú solamente míralo, contémplalo. Mira estas dos banderas, mira estos dos generales, mira estas dos cosas que el Señor quiere hacer, contempla. Y después un coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual o material. Segundo, en pasar oprobios e injurias, por más en ellas le imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad. Y con esto una Ave María. En primer diálogo, dice San Ignacio, a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la primera que está bajo la bandera del Señor, la primera que está bajo la bandera de Cristo, la primera que está en pobreza espiritual y actual, la primera que está en oprobio y menosprecios, y la humilde esclava del Señor. Ella cumple de un modo especial esta llamada que el Señor hace a atraer a todos hacia su Hijo, y es la que más cumple estos 3 grados de pobreza, oprobios, menosprecio e humildad, ¿no? Y por eso el primer coloquio con María. Que me alcance la gracia para que sea recibido bajo su bandera. Por más en ello le imitar. Por más en ello le imitar. Una palabra que puede pasar aquí como desapercibida, pero es muy importante. San Ignacio nos va a invitar en esta semana y en las siguientes a imitar a Cristo. Y si yo quiero abrazar la pobreza espiritual y actual, y si quiero abrazar menosprecios y oprobios, y si quiero abrazar la humildad, es por más le imitar. Segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo, que me alcance del Padre. Y tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre. Es decir, fijaos cómo San Ignacio propone aquí 3 diálogos. El primero con María, el segundo con Jesús y el tercero con el Padre. Y después, como siempre, puede rezar un Pater Noster, un Padre Nuestro, hacer alguna oración final que nos pueda ayudar. Y San Ignacio, por supuesto, nos invita a repetir, a hacer la repetición. Este ejercicio lo podemos repetir otra vez, las veces que queramos. Es un ejercicio bonito, es un ejercicio en el cual, como veis, pues no nos hace falta la Biblia, sino que es un ejercicio imaginativo. Aunque es cierto que nos podría ayudar el texto de Mateo 10. En Mateo 10, San Ignacio. En Mateo 10 Jesús les da a los apóstoles las instrucciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Que es cuando dice lo de id como curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios, no tengáis faja, oro, bastón, túnicas, os envío como ovejas en medio de lobos. Todo el capítulo 10 es el capítulo en el que el Señor da instrucciones a los suyos. Pues en esa contemplación que hacemos de cómo el Señor en su campo llama a los discípulos y les da instrucciones, podemos poner en labios de Jesús el capítulo 10 de Mateo, y cómo les da instrucciones de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que ir y de cómo tienen que evangelizar para llamar a los hombres a pobreza, a menosprecio y a humildad. Contemplar las 2 banderas para que yo conozca, como decíamos en lo que yo demando, ¿no? lo que pido, para que yo conozca los engaños del enemigo, y gracia para guardarme de ellos, y también para poder ser recibido bajo la bandera de Cristo, y gracia para poder elegirle a Él. ¿Vale? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.